¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amantes del pelo? Pues fijaos, hoy no pensaba hacer ningún tipo de vídeo, pero la verdad es que estoy bastante enfadado, porque no es la primera, ni segunda, ni tercera, no sé cuántas veces van ya, que me encuentro muchos pacientes que vienen al final rebotadas a mi consulta y vienen timados, ¿de acuerdo? Y hay un aforismo clásico que ya hace años lo conozco, que es: de fútbol y de medicina todo el mundo opina, y es completamente correcto. Y en concreto ya, si es ya sobre el pelo, la tricología y la alopecia, las conversaciones, los rumores, los consejos, más o menos buenos o válidos, hay de todo tipo. Pero el problema es cuando esos consejos buscan ya una mala fe, e incluso buscan sobre todo aprovecharse de la gente para timarles, ¿de acuerdo? Me encuentro muy frecuentemente casos de gente que les han robado, porque no tengo otra palabra para definirlo, miles de euros en tratamientos totalmente, vamos a decir, exóticos, falsos, que no tienen ningún tipo de evidencia científica, y se aprovechan sobre todo de gentes, habitualmente, desafortunadamente, mujeres que están afectadas mucho psicológicamente cuando tienen alopecias de largo recorrido, que son muy llamativas, que fundamentalmente son o bien alopecias areatas totales, que la pobre mujer no tiene nada de pelo, o bien alopecias androgenéticas en chicas muy jóvenes, que efectivamente son muy avanzadas y tampoco la densidad se ha perdido bastante, y a veces también en mujeres con alopecia frontal fibrosante. Entonces estos, vamos a decir, maleantes, porque me parecen maleantes, se aprovechan de esta necesidad de esta gente y ofrecen tratamientos pues sin contraste científico y habitualmente muy caros. Y cuando digo muy caros, es un tratamiento que puede ser, por ejemplo, de láser, 3.000 euros, ¿de acuerdo? Estos tratamientos no tienen ningún tipo de base científica. Ya el objetivo de mi canal es sobre todo dar mi opinión y mis propias experiencias, pero sobre todo también dar algún tipo de información científica, divulgación científica sobre la tricología, que falta hacer. Es una disciplina que realmente desde hace 10 años, diría, ha experimentado una gran mejoría en la ciencia que se ha hecho, pero todavía sigue siendo una parte de la medicina que apenas se conoce. Y como hay tanta gente con problemas de pelo, pues hay mucha gente que se aprovecha. Fundamentalmente lo que veo, en mi opinión, y probablemente me van a caer muchos palos por este vídeo, pero la gente que me conoce sabe que digo las cosas directamente y no me suelo callar. No soy de grises, soy más bien de blancos o negros. Y además nunca me preparo los guiones de los vídeos. Suelto lo que pienso y ya está, que es un tema que domino bastante. Los sitios donde yo veo que se producen más estos, vamos a decir, estos timos son tres. Primero, el contexto de las clínicas o centros capilares. Segundo, en las farmacias. Y tercero, en las peluquerías. Hablando de estos últimos, las peluquerías. Vamos a ver, la función del peluquero es eso, peluquería, es decir, cortar y mejorar artísticamente o mejorar estéticamente el pelo, pero no es otra, ¿vale? ¿Por qué? Porque si bien es verdad que hay productos tópicos que funcionan para engrosar el pelo, ¿vale? Todos estos productos solo se pueden adquirir en las farmacias. El peluquero no puede tener ninguno, no puede venderlo, es ilegal. Con lo cual, si se está vendiendo algo, algo pasa, que va a ser primero que no tiene ninguna evidencia científica que funciona, con lo cual lo está timando, o dos, que lo ha adquirido de forma ilícita, con lo cual está cometiendo algo ilegal. Ambas razones justifican no comprar nada para mejorar el pelo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto? Vamos a ver. Los champús u otros productos, muchas veces me llega el paciente que me dice: doctor, si es que mi peluquero me recomendó este champú, me vendió este champú de 200 euros o más, que me han llegado a decir, para mejorar el pelo, y joder, es que yo lo veo que no mejoro. Digo, claro que no mejoras, porque es que no funciona para esto. La función de los champús es solamente una, ¿de acuerdo? Y disculpadme la franqueza, es la función detergente, es decir, limpiar de descamación y sebo el pelo, el cuero cabelludo, para dejarlo más limpio, ¿vale? No tiene otra función. Igual que el acondicionador acondiciona y los serums tienen otra función, ¿de acuerdo? Pero todo lo que apliquemos externamente en el pelo no va a hacer que el pelo mejore, va a hacer que tenga otras características estéticas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los champús muchas veces aparecen siliconas, como la dimeticona. Pues bien, la silicona gusta mucho, ya no tanto en los últimos años, pero se ha utilizado sobre todo en los años 80 y 90 para alinear las fibras capilares, ¿de acuerdo? Y eso lo que hace es que da más brillo. Y da más brillo, es un pelo más reluciente, pero tiene la contrapartida, por ejemplo, que se deposita en el pelo y pierde densidad, con lo cual viene bastante mal a la gente que tiene pérdida de densidad capilar con una alopecia androgenética. Pues bien, esto únicamente tiene función estética, pero no tiene otra función para hacer el pelo más o menos largo, más o menos grueso, o para que se caiga menos. Con lo cual, el peluquero no nos puede dar nada
que funcione realmente para engrosar el pelo. Además, tenéis que saber algo básico en medicina, y es que la vía de acción de los fármacos muchas veces determina la eficacia del fármaco. De esta manera, cuando utilizamos un producto por vía sistémica, es decir, por vía oral, ese fármaco llega a toda la sangre, entonces llega a todos los pelos y es mucho más eficaz. Por debajo en eficacia sería pincharlo localmente, y por debajo en eficacia sería utilizarlo tópicamente, por ejemplo, líquido. ¿Y por qué es esto? Porque cuando se utiliza en formato líquido o crema o pomada, lo que sea, la piel pues protege muchas veces que entren sustancias, con lo cual tiene mucha dificultad para que llegue realmente donde tiene que llegar y hacer el efecto, ¿vale? Con lo cual, cuidado con las peluquerías, porque no van a hacer nada realmente para mejorar nuestro pelo. Transitoriamente podrá mejorar el aspecto estético del pelo, y muchas veces eso nos pensaremos que está mejorando, pero no es así, es un efecto transitorio. Todos estos productos muchas veces tienen una cosmética muy buena, ¿de acuerdo? Y el pelo también tiene cierta capacidad higroscópica, y cuando, vamos a decir, chupa estos productos, pues engruesa también transitoriamente y da imagen de más calidad. Pero si uno es objetivo y científico y compara las fotos, etcétera, se da cuenta que está idéntico, ¿vale? Pasando a las farmacias. Vamos a ver, las farmacias, como siempre, o sea, como en todos los sitios, hay médicos buenos, médicos malos, y farmacéuticos buenos y farmacéuticos malos. Igual que hay panaderos buenos y panaderos malos, o peluqueros buenos y peluqueros malos. El problema de las farmacias es que muchas veces también el paciente deposita mucha confianza, lo cual es correcto, en el farmacéutico, y el farmacéutico, o bien por ignorancia, que es lo habitual, o bien por mala fe, que esto creo que no es lo habitual y me gustaría pensar que es lo habitual, pues le recomienda algún producto al paciente, ¿vale? ¿Qué es la recomendación clásica? Pues jope, las vitaminas, ¿vale? Las vitaminas no tienen tanta importancia en el pelo o las uñas como muchos de vosotros pensáis, ¿de acuerdo? De hecho, si hacéis una revisión crítica en toda la literatura publicada acerca de esto, veréis que realmente apenas ha demostrado que tengan ninguna eficacia en problemas como la alopecia androgenética. Las vitaminas, como las vitaminas hidrosolubles, la función que tienen es sobre todo mantener el pelo, pero en una persona que come de todo y no tiene dietas muy estrictas, ¿vale? No está caquéctica, no está muy delgada, no tiene anorexia, no tiene bulimia, o lo habitual, que esto no pasaba tanto con el COVID, pero antiguamente, evidentemente, cuando la gente estaba de Erasmus y venía de vuelta a España, muchas veces la madre me traía a la hija, y la hija tenía un pelo muy quebradizo o muy dañado porque había comido mal, bastante mal, durante muchos meses. En esos casos sí que tiene sentido suplementar con vitaminas, pero si uno come de todo, es muy raro que haya ningún problema nutricional. Y de hecho, muchas veces le digo a mis pacientes que lo que están haciendo al tomar vitaminas hidrosolubles es literalmente orinan dinero, orinan euros, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto de ir a la farmacia y que me recomienden algo para el pelo, vitaminas. ¿Por qué vitaminas? Pues fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque no hacen daño, con lo cual el farmacéutico no se va a meter en ningún lío si pasa algo. Dos, porque está metido también el imaginario popular que funcionan para el pelo. Y es muy difícil realmente sacar esto ya de la conciencia pública. Y tercero, también a nivel de las clínicas, que casi yo diría que tienen la más culpa de todo, si se les puede culpar de timos, serían ellos, porque al final los farmacéuticos y peluqueros, pues joder, se dedican a su trabajo y a lo mejor no están bien formados, porque todo es complejo, y a lo mejor no están bien formados, también tienen ellos la creencia que están ayudando con eso, ¿de acuerdo? Pero en el caso de las clínicas ya directamente saben que no es así y hay una mala fe, ¿de acuerdo? O sea, fijaos, incluso sería justificable por esa ignorancia en otros ámbitos, pero en el caso ya de las clínicas no es así. En las clínicas hay que tener cuidado, sobre todo si veis que en la primera visita os dicen o se justifica que la primera visita no tiene coste, pues eso significa habitualmente varias cosas. Primero, que probablemente no os va a ver un médico, ¿vale? No pasa nada, pero será un técnico o será alguien que hará un poco paripé de ver el pelo, os contará alguna milonga, que ahora comentamos cuáles son las milongas habituales, y os dirá que hay que hacer unos tratamientos, ¿vale? Porque evidentemente si no pagáis la primera visita tenéis que pagar otra cosa. Y lo que pagaréis son las técnicas, que básicamente van a ser dos cosas. O bien cosas que os quieren pinchar o formular para que lo uséis tópicamente, o bien encasquetaros un trasplante sin venir a cuento. ¿De acuerdo? Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Una milonga habitual que veo en los sitios, sobre todo más en farmacias y en clínicas, es la milonga de que a veces tiene algunas camaritas con el cual ves tu pelito, y habitualmente las mujeres se lavan el pelo poco, ¿vale? Tienen el pelo largo, con lo cual pues a lo mejor se lavan 2 veces a la semana, con lo cual no pasa nada, pero suelen acumular descamación. Entonces te ponen la camarita y se ve que tienes así un poquito de descamación, que quizá no llega a dermatitis seborreica, pero sí descamación y un poquito de grasa. Y ya te suelen soltar la milonga clásica, que es
primero que toda esa descamación está asfixiando a los folículos, que es una chorrada como una casa. El pelo no se nutre de la piel, ¿vale? Ni se asfixia por nada. El bulbo y otras zonas del pelo, como el bulge, que es donde están las células madre, están más profundo y se irrigan, pues como los otros órganos, por vasos sanguíneos que están por dentro. Eso no está asfixiado con nada. Lo único que hace la caspa que tengas encima es que o bien te pique el pelo o bien se vea caspa y que haya un poquito de inflamación, pero salvo eso, nada más. Y bajo ese argumento ya te venden algún producto tópico, no, este champú especial que vale 30 euros, te va a quitar todo eso y te va a engrosar el pelo. O no, con esto te va a abrir los poros. Estos son los mitos clásicos. Pues cuidado con esto, ¿de acuerdo? No digo que todas las clínicas cuya primera visita sea gratuita sean malas. No lo digo esto. Pero es verdad que yo considero, por ejemplo, que mi tiempo vale dinero. Y toda mi formación y todo lo que yo sé durante muchísimos años, que hasta que he llegado hasta aquí, pues tiene un coste, ¿de acuerdo? Tiene un coste, aunque yo tarde un minuto en diagnosticar a un paciente y por un tratamiento, pero claro, llega tú a ese minuto, ¿vale? Entonces lo que estás pagando, evidentemente, es todo mi expertise que hay detrás. Si no estás pagando eso, vas a pagar otra cosa, que van a ser cosas que probablemente, insisto, no tengan tanto interés para ti. ¿Y por qué digo tanto interés para ti? De nuevo, como os decía antes, lo más eficaz generalmente siempre son pastillas. Y si pastillas no se pueden poner o el paciente no prefiere, se puede plantear cosas infiltradas, sabiendo que son habitualmente menos eficaces. Pero hay que tener muy claro también qué nos están pinchando. Por favor, desconfiad si dicen que os van a pinchar vitaminas. No tiene ninguna evidencia de nada, está ultra demostrado, ¿vale? No pedimos el tiempo con eso, no tiene sentido. Y también desconfiad si os quieren o bien vender champús especial, que ya he comentado antes para qué funcionan los champús, o alguna formulación tópica. Tampoco tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Con eso solo vais a echaros un potingue que apenas va a mejorar nada, ¿de acuerdo? Es muy poco eficaz comparado con otros tratamientos. Así que tened mucho cuidado con eso. Así que bueno, disculpadme hoy que tenía ganas de soltar todo esto, pero es que la verdad cuando veo pacientes que vienen a mi consulta llorando porque han gastado 3.000 o 4.000 euros, que perfectamente se pueden haber hecho, por ejemplo, un pequeño trasplante, un trasplante pequeñito de 4.000 euros, que hubiera dado muchísima más eficacia que cualquier historia que hubieran planteado, pues hubiera sido, vamos, muchísimo mejor. Bueno, pues hasta hoy este episodio de Escuela de Alopecia. Disculpadme de nuevo el exabrupto, pero es que a veces que estas cosas hay que contarlas, y uno se enfada, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo episodio de Escuela de Alopecia.